Esto es una misión Ingenios TV y hoy vamos a ver lo que son funciones. Se acercan las lecciones matemáticas, así que a darle con todo. Bien, recuerden que la función, una función de variable real, que es lo que se habla en el capítulo número 2, una función de variable real es una función que obviamente tiene la relación entre un elemento de conjunto de salida llamado X y un conjunto de llegada llamado Y. Acuérdense que para que sea una función deben los elementos relacionarse uno a uno, o sea, un elemento de salida con un elemento de llegada. En funciones hablamos de dominio a los elementos de salida y de rango a los elementos de llegada en el eje Y. Y también tenemos que los elementos de conjunto de salida son reales y los conjuntos de llegada también son reales, por eso se llama variable real, ¿ya? No estamos hablando de los números imaginarios. Entonces, como representación gráfica tenemos lo que es acá a continuación una función, ¿no? Esto es una función, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el dominio y cuál es el rango en una función? Pues fácilmente, simplemente imaginamos un sol en el lado derecho y proyectamos con el eje Y. Toda la proyección que sea con el eje Y, eso será mi rango. Toda proyección con mi eje X será mi dominio. ¿Y cómo sabemos que es una función gráficamente? Pues acuérdense de esta recta que está aquí, ¿no? Esta recta que está aquí nos ayuda a saber que en este punto solo va a haber un punto donde va a haber un elemento de llegada y un elemento de salida, o sea, un elemento de X y un elemento Y. O en otras palabras, X sub 1 y Y sub 1. Y así ocurre con lo mismo, ¿no? Si hacemos las líneas rectas en todo el gráfico, ocurre que solo va a tener una intersección. O sea, ¿va a haber dos intersecciones? No, va a haber dos intersecciones. En caso que eso ocurra, se volvería, ya no sería una función, simplemente. Ahora bien, recordemos que para que sea una relación ya entre dos elementos, debe haber algo que una, ¿no? Si hablamos de conjuntos, podríamos haber relacionado, antes relacionábamos que esto era par para esto. Este número de la derecha era par para la izquierda. Acá tenemos una regla de correspondencia en funciones. Y cuando ya hablamos de una regla de correspondencia, estamos hablando de una expresión algebraica. Y obviamente esta expresión algebraica no nace de la nada, va a tener su gráfica. Como tiene su gráfica, podemos determinar el dominio y el rango. Ya les expliqué las proyecciones, ¿no? Proyección con eje X, dominio, y proyección con el eje Y, el rango. Por lo tanto, gráficamente aquí tenemos, ¿no? Tenemos que el rango sería todos los reales y el dominio será todos los reales. Ya lo voy a explicar más adelante por qué. Por ahorita quiero que entiendan que, acordémonos del primer capítulo, teníamos entonces el conjunto A, conjunto de salida, y conjunto B, conjunto de llegada, y entonces teníamos los elementos, ¿no? Si reemplazamos el 0 acá, de acuerdo a esta regla de correspondencia, nos va a salir 1. Si reemplazamos el 1, va a salir 3, el 2 nos va a salir 5 y así sucesivamente, ¿no? Va a haber una relación aquí. Por eso que hablamos de funciones. Hay una relación existente bajo una regla de correspondencia. ¿Y qué es la regla de correspondencia? Es la relación que nos da entre el conjunto de salida y el conjunto de llegada. X y Y. ¿Ya? Dominio y rango de una función. Esto es primordial que ahorita paren un rato el video y me atiendan y se den cuenta de esto. Primeramente, que el dominio de una función no va a ser más que los valores que puede coger X, ¿sí o no? Sí, los valores que pueden coger X va a ser mi dominio. Entonces, mi dominio para una función va a depender mucho del grado de esa función. Porque acordamos, cuando ya hablamos de una función, hablamos de una expresión algebraica. Ahora acordémonos que si una expresión, ahora cuando te hablamos de funciones, si una expresión algebraica tiene un x de grado 1, estamos hablando de lineal. Si tiene un x elevado al cuadrado, función cuadrática. Si tenemos un x elevado a la 3, una función cúbica. Y como ven, cada uno tiene sus gráficos y va a tener su función. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí vamos a determinar fácilmente, como les explicaba arriba, podemos determinar la función. ¿Cómo podemos determinar el dominio y el rango de la función? Pues fácilmente. Nos damos cuenta que la proyección aquí es infinita hacia todos los reales positivos como negativos. Entonces son todos los reales. Los números positivos y negativos va a ser el eje Y, entonces va a ser todos los reales.
dominio va a ser todos los reales y rango todos los reales. ¿Se dan cuenta? Todo esto se proyecta. Aquí el gráfico no me alcanzó, pero esto sigue hacia infinito. Y acá, en función cuadrática, va a estar representada por una parábola. Entonces, todo el rango positivo va a ser mi dominio. Porque miren, es la proyección, tanto por izquierda como por derecha, con el eje Y. Y cuando se habla de X, va a ser todo esto. Entonces, mi dominio va a ser los reales, mientras que mi rango van a ser solo los reales positivos, incluido el 0, ¿no? Ahí se le añade el 0. Y acá sí no pasa nada, ¿no? Todos los reales en el eje X y todos los reales en el eje Y. Entonces, dominio, todos los reales, rango, todos los reales. Ahora, para terminar esta pequeña parte, ¿cómo determinamos analíticamente? Pues analíticamente lo determinamos a partir de lo que se llama argumento, todos los valores que afectan a X. Cabe recalcar, y para un rato el video, que en lineal no pasa nada y no afecta el argumento cualquier factor que está al lado, solo las restricciones. Y esas restricciones solo se van a valer a partir de las cuadráticas hacia otro tipo de gráficas, ¿no? Ahora, no hay restricciones en el dominio de los reales en las lineales, pero cuando hay restricciones, cuando ya nuestro dominio no es real, ¿se acuerdan? Tenía que ser real en el dominio, real en el rango. Y cuando nuestro dominio no es real, cuando X no va a ser, en pocas palabras, cuando X no va a ser un número real, cuando la división esté sobre 0, no está definida en los reales, ¿se acuerdan? No hay definición real para eso. Cuando las raíces pares de hay raíces pares de números negativos, no va a haber reales. ¿Ya? Esto más adelante lo voy a amplificar, pero por ahora quiero que sepan esas restricciones. Paren el video y guárdenlas, grábenlas y guárdenlas, ¿ya? Para ir a la siguiente parte. Bueno, estamos aquí de vuelta. Entonces miren lo que tenemos aquí a continuación. Tenemos un 2x más 1, que es la función anterior. Tenemos la función anterior, 2x más 1, 2x más 1, y 2 raíz de x más 1. Si se acuerdan de lo que les dije las restricciones, se acuerdan de los números reales, cuando no era un número real, cuando había una raíz. Si se acuerdan, vamos a ubicarnos en los argumentos. Acá no pasa nada, ¿no? ¿Cuál sería mi dominio acá si hablamos de esto? Dominio de f sería igual a todos los reales. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una raíz dentro de nuestra función? Nos ubicamos solamente en el argumento. ¿Qué es lo que está afectando al argumento? ¿Qué sería un argumento? Principalmente sería toda esta raíz y dentro del x. Vamos a analizar entonces el argumento, vean esto. Entonces, dentro de mi x tenemos que hacer que no se cumpla la restricción para que cumpla que mi dominio sean todos los reales. Entonces, como no pueden ser números negativos, ¿cuál va a ser mi dominio fácilmente de todo esto? X tiene que ser, miren la lógica, tiene que ser mayor o igual a 0. Y eso sí me va a pasar, ¿sí o no? En caso de que fuera negativo ya fuera imaginario, entonces ya no puede ser una función de variable real. Por eso que tiene que ser reales. ¿Está claro? Entonces, esta es una función de variable real, porque ahí ocurre eso, ¿no? Entonces, dominio de esta función va a ser elementos de menos infinito, de 0 a más infinito. Miren que pueden ponerlos de forma de intervalos. Como les decía, era un intervalo acá en la gráfica, la proyección con eje X. ¿Cómo puede ser? También así. Pueden poner dominio de f, no pasa nada si ponen esto en el examen. Va a ser elemento de los reales menos los reales negativos. Así. ¿Sí ven? Son dos formas de poner la respuesta. Ahora, dicho esto, ¿qué ocurre con la extinción que está aquí abajo? Cuando es 1 sobre x. Pues todos los valores de x no deben ser igual a 0. Ahí hablamos de funciones racionales, que más adelante vamos a ver lo que es. Pero ahorita lo que ustedes quiero que sepan es cómo resolver ejercicios analíticamente para entrar después a las funciones. Así que vamos con ejercicios para que ustedes vean, ¿correcto? Bueno chicos, vamos directamente de lleno con los ejercicios, así que mucha atención.
Primero tenemos aquí el g de x, ¿no? Una función que está definida por una raíz. La raíz es una restricción. Y adentro está nuestro argumento. Entonces, ¿qué nos interesa? Que nuestro argumento sea mayor o igual a 0 para que no se cumpla la restricción. Entonces, x tiene que ser mayor a 1 para que sea el dominio real. Acuérdense de eso. Entonces, el dominio de g es de 1 hasta el más infinito. Vamos con el siguiente. Miren este ejercicio que está acá. F de x igual a 3x más 1 sobre x menos 1. La restricción es racional. ¿Qué no debe ser el denominador? Igual a 0. Entonces, ¿qué debe ser aquí? Diferente de 0 el denominador, ¿no? Entonces, x menos 1 es diferente de 0. Entonces, x es diferente de 1. Nos llevamos con la recta y no señalizamos 1. Por lo tanto, va a ser todos los reales excepto el 1. ¿Por qué? Porque la parte de arriba son todos los reales y abajo está restringiendo menos el 1. No pasa nada. ¿Qué más? Vamos a ver h de x. Si cogemos h de x tenemos en cambio una raíz y una racional. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál afecta primero? Esa es la pregunta. ¿Qué afecta, qué restringe primero? ¿La raíz o la racional? La racional. La racional. Siempre es la racional. De adentro hacia afuera. Entonces tenemos que intersectar lo de arriba, esto aquí con todo lo que está acá. Entonces démonos cuenta. La parte de abajo, el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces x tiene que ser diferente de 1. Miren acá, no lo marcamos, abrimos hacia la izquierda como hacia la derecha. Ahora se va a intersectar con el todo. ¿Cuál es el todo? Que toda la racional tiene que ser mayor o igual a 0. Al pasar la parte del denominador al otro lado, se vuelve 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos 0 de este lado, 0 de este lado, pasando al otro lado se vuelve 2 y de otra parte 2 tercios. X es mayor o igual a 2 tercios. ¿Sí ves? Despejando una simple ecuación. Ahora, la parte que intersecta en el gráfico dos veces, ese va a ser nuestro dominio. Entonces, des en cuenta, esta es una parte y todos los reales que hemos considerado se intersectan dos veces. Entonces, nuestro dominio va a ser de 2 tercios, ya no sería 4 tercios, 2 tercios a los mayores infinitos. ¿Listo? Entonces tengan claro esto, de aquí vamos a tirar unos ejercicios más complicados, así que tengan claro esto. ¿Qué hicimos aquí? De adentro hacia afuera. Lo que tienen que tener claro son las restricciones. ¿Cuándo? Cuando haya raíces y cuando haya racionales. La parte del denominador no debe ser igual a 0 y la parte dentro de la raíz debe ser positivo o 0. ¿Sí? Entonces eso tengan en cuenta. ¿Y qué se hizo aquí? Intersectar las dos soluciones, ¿no? La de la racional con la de la raíz. Eso es todo lo que se hizo. Dicho esto, en el siguiente video veremos ejercicios a partir de exámenes. Ya estamos cerca de los exámenes, de la lección número 2, así que sean atentos, que ya va a subir el otro video el día de hoy. Mañana estaría subiendo composiciones y todo lo referente a inversas y algo de trigonometría. Así que pónganse pilas, fuerza, estudien mucho. Y eso, chicos, hasta el próximo video.